Bueno, ya tenemos 6 personas conectadas, entonces vamos a oficialmente dar comienzo a este webinar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar trabajando con el formato de la primera sesión de tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual. Me presento, yo soy el maestro Víctor Fajardo y conmigo están el maestro Daniel Cruz Gómez y la maestra Diana Gómez. Nosotros somos los 3 maestros que estamos de planta trabajando para este diplomado en línea. Entonces, bueno, ya nos irán conociendo mejor si deciden inscribirse a el diplomado en línea en psicoterapia cognitivo-conductual para el tratamiento de adultos. Entonces, bueno, continuaremos. Si quieren hacer comentarios o tienen alguna duda o demás, nos lo pueden hacer vía el mismo video de YouTube. Recuerden que tienen ahí la opción de chatear o de subir comentarios, entonces nada más los ponen ahí y los estaremos revisando. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro webinar en vivo. Quiero que empecemos con esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que se debe de hacer en la primera sesión? Si nos pueden comentar aquí en el chat vía YouTube, ¿qué es lo que ustedes creen que se deba de hacer? ¿Qué es lo más importante que se hace en la primera sesión? Facebook, por favor. Bueno, seguimos aquí con la transmisión en vivo. Nos gustaría que las personas que se conecten, que nos digan qué es lo que creen que se debe de hacer en la primera sesión. Bueno, podemos empezar con los comentarios aquí de los maestros. ¿Qué creen que se debe de hacer en la primera sesión? Antes de contestar esa pregunta, ¿por qué elegimos este tema de la primera sesión en psicoterapia cognitivo-conductual? Porque muchas veces cuando platicamos como entre colegas respecto a nuestros enfoques terapéuticos o psicoterapéuticos, como que nos tienen muy catalogados como, no sé, venir a terapia cognitivo-conductual es como si trabajáramos con perros y con ratones y con gatos, como si fuera 100% investigación, y realmente no. La idea de esta sesión, webinar, de este tema, es que se den una idea de más o menos cómo es una estructura de sesión que se busca revisar, porque en base a toda la primera sesión de tanto entrevista como intervención se va planificando todo el tratamiento, que eso ya es material y contenido que se ve en el diplomado en línea. Entonces por eso nos gusta mucho como hacer esta clase webinar introductorio de este mismo tema. Igual y en lo que se van conectando o haciendo preguntas, podemos ir avanzando un poquito en tema. De todos modos, esta clase o este webinar va a quedar grabado para quien lo guste escuchar en otro momento del día de la semana. Lo van a poder hacer a través del Facebook. Ahí se va a quedar el link de la sesión grabada. Muy bien, entonces continuemos. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que nosotros ya sabemos de qué se va a tratar la terapia porque a eso nos dedicamos, pero si nos ponemos en el lugar de los pacientes, de las personas que vienen a buscar atención, pues
muchas veces no saben exactamente qué es lo que va a pasar, y lo más común que podemos encontrar es que se van a sentir nerviosos, algo tensos. Algunas personas pues les va a dar algo de temor, de nerviosismo el presentarse a terapia, y bueno, es algo para lo que nosotros tenemos que estar preparados. Además, también algo que puede suceder mucho con nuestros pacientes es que a veces llegan a fuerza o llegan porque los papás les pidieron que asistieran, o incluso algunas escuelas. Entonces no siempre vamos a encontrar que todas las personas estén completamente dispuestas a hablar con nosotros y a responder a algunas de las preguntas que les iremos haciendo. Entonces es súper importante que tomemos en cuenta esos detalles con los pacientes. No nada más hay que creer que porque llegan van a estar dispuestos a responder absolutamente todo lo que les digamos. Aparte también, si es la primera vez que el paciente va a terapia, el que sepa como de qué se va a tratar, eso es, pues realmente ayuda muchísimo para la primera entrevista y para la primera impresión, porque muchas veces nos pueden tener etiquetados como los psicoterapeutas en las películas, ya sea del paciente solamente hablando y el terapeuta medio durmiéndose y tomando nota, o con un diván, y no trabajamos con diván. Entonces, por ejemplo, hay veces que el paciente por lo general siempre trae una expectativa, ya sea o positiva o negativa sobre lo que es la terapia. Entonces nosotros darle un poquito de cómo es la estructura de la primera sesión suele darles como mucha calma. Es como cuando van al dentista, si el dentista les explica qué es lo que va a hacer con sus dientes, pues te genera más calma que solamente empiece a utilizar los equipos y te quite o te ponga muelas o lo que sea. Sí, yo creo que es algo muy, muy importante el darnos cuenta que hay veces que lo que la gente piensa de un psicólogo pues es, no sé, una persona de lentes y barba y así como muy intelectual, y todo lo que vemos en las películas y en las series, y en la mayoría de los casos tiene muy poco que ver con la realidad. ¿Sí? Hay muchas ideas erróneas. Y bueno, mucha gente llega temerosa, y hay gente que llega francamente rechazando a los psicólogos. Entonces es nuestro trabajo darles esta claridad de lo que se hace en la terapia, porque eso va a ayudar mucho a bajar los nervios, y también obviamente abrirnos como terapeutas hacia los comentarios de los usuarios, de los pacientes, de ver qué es lo que esperan de la terapia o qué se imaginan que va a pasar, como para irles quitando esos miedos. Bueno, entonces lo que decía Daniel es que obviamente la ansiedad, el nerviosismo, el temor va a bajar cuando el paciente sabe qué es lo que puede esperar de la terapia, cuando sabe qué es lo que sí se hace, qué es lo que no se hace en terapia y cuáles son las responsabilidades de cada lado. Algo muy importante en este punto que hay que tomar en cuenta es que no tenemos por qué mentirles a los pacientes, hay que ser como muy claros. Muchas veces ellos van a llegar queriendo que todo eso que les está pasando desaparezca de la noche a la mañana, y hay que dejarles justamente y explicarles, dejarles en claro y explicarles que no necesariamente va a funcionar así, y que las expectativas tienen que ser lo más realistas posibles. Aparte, no solo es como lo clásico que escuchamos en la universidad de generar empatía y rapport, sino también, como decía hace rato el maestro Víctor, tenemos que saber cómo funcionan los pacientes, qué esperan ellos, y también aprender a escuchar la retroalimentación de ellos, que es un punto muy importante en nuestro enfoque. No solo es el terapeuta hablando y el paciente hablando, el terapeuta medio durmiéndose o nada más haciendo intervenciones muy breves, no, o sea, al final también nosotros necesitamos saber qué es lo que está buscando el paciente, y es muy importante preguntarle y también dejarle en claro que puede él sentirse incómodo en ese momento, pero que vale más la pena que lo exprese para entonces ir haciendo ajustes, ya sea en los objetivos, ya sea incluso en la forma en cómo nos dirigimos con ellos, no porque vayamos a caerles bien a todos los pacientes. Y aparte, es súper buena idea el presentarle
al paciente qué es lo que se va a tratar, la terapia, la primera sesión, etc. Porque así el mismo paciente puede decidir si es el tipo de terapia que busca o no. Porque muchas veces si no decimos cómo trabajamos, cuál es la responsabilidad del paciente, del terapeuta en el proceso, a lo mejor el paciente tiene la expectativa de que nosotros le vamos a solucionar la vida, o entonces al darse cuenta que eso no es posible y que no está pasando, pues se frustra y se va. Entonces sí, más que nada es muy importante esa parte para que sepa si quiere o no quiere continuar. Nos quedamos en los objetivos del terapeuta. El primer gran objetivo es crear confianza y rapport en el paciente. ¿Esto para qué? No importa qué tanto sepan de teoría, lo importante al inicio es qué tan buena alianza terapéutica creas con el paciente. Si no hay una buena alianza terapéutica con el paciente, realmente no va a haber mucho avance en la terapia. Entonces, eso es como un punto sumamente importante. El siguiente punto es iniciar al paciente en la terapia cognitivo-conductual, lo cual es explicarle un poco al paciente sobre cómo es nuestra manera de trabajar como terapeutas cognitivo-conductuales, cómo vemos la problemática en sí. O sea, no vemos que, más bien, la situación no determina el cómo nos sentimos, sino más bien cómo interpretamos la situación es lo que determina o influye en el cómo nos sentimos. Ese tipo como de conceptos se le introduce al paciente como para que vaya teniendo una idea de cómo vamos a ir trabajando. También algo que comentaba la maestra Diana como tras bambalinas en lo que pasaba la ambulancia era que cuidemos mucho los tecnicismos. A lo mejor ahorita nos salen muchos tecnicismos porque nuestra plática va dirigida a psicólogos, pero ya en el momento de la terapia es muy importante utilizar ya sea metáforas, ejercicios, ejemplos como de películas, personajes, libros, etc., como para explicar todos los conceptos que vayamos viendo. Aparte también con el lenguaje justamente nos ayuda a generar confianza y también rapport. Recordemos que no todos nuestros pacientes van a ser ahora así como súper intelectuales, y aunque habrá momentos o habrá pacientes que podamos utilizar tecnicismos y que podamos utilizar a lo mejor un lenguaje un poco más técnico, no necesariamente con todos lo vamos a hacer. Y hay veces que también vale la pena porque es una cuestión como muy personal. Habrá terapeutas que sean muy técnicos y que realmente puedan mantener ese estilo por más tiempo, y habrá otros terapeutas que no, que son mucho más relajados y a lo mejor les es más sencillo llevar las sesiones de una forma un poquito más menos técnica, pero que al final estamos llegando al mismo objetivo o al mismo punto. El tercer objetivo del terapeuta es instruir al paciente respecto a su trastorno, el modelo cognitivo, que fue lo que ya comentamos de cómo abordamos teóricamente el problema o el diagnóstico, y del proceso de terapia. Como les comentaba, esta primera sesión es la sesión después de la entrevista. Entonces, en teoría ya tenemos el diagnóstico, ya sea si fue referido por psiquiatría o si todavía no hay un diagnóstico, empezar a indagar sobre cuál podría ser. Muchas veces los pacientes ya vienen diagnosticados o por lo menos con los síntomas obviamente a flor de piel. Entonces sobre esos mismos síntomas también instruimos al paciente sobre, a lo mejor, entrar un poquito en psicoeducación sobre qué es la ansiedad, qué es el estrés, por qué se siente así. O sea, explicar al paciente que es normal que se sienta así y el por qué es normal, y como normalizar el diagnóstico y los síntomas en particular. Sí, y es interesante porque hay veces que el paciente no tiene un trastorno como tal. Puede tener alguna dificultad, algún estrés derivado de alguna situación por la que está pasando, y no necesariamente un trastorno, ¿sí? Porque puede ser así como muy fuerte para alguna persona escuchar una palabra así. Y bueno, el hecho de decirle al paciente que es normal, que se sienta así, que es normal lo que está pasando con su sueño, lo que está pasando con su energía, con su ánimo, debido a las situaciones por las que está pasando, eso le quita mucho peso al paciente, ¿no? Porque viene cargando un montón de temores y de ando mal, o me estoy volviendo loco, o yo soy el único al que le pasa esto.
y resulta que cuando el paciente se da cuenta que no es el único, que muchas personas pasan por situaciones similares y que lo que está sintiendo es bastante esperable y comprensible, como que hay un alivio tremendo. Sí, justamente no hay que tenerle como miedo al diagnóstico. Hay veces que los pacientes llegan con 30 diagnósticos y es como, aquí están tantos, ¿con cuáles quieres tratar? A veces, muchas veces, ni siquiera son uno los que les están generando problemas, otro que necesariamente sean condiciones, y hoy se va a ir a lo mejor muy feo, que les vayan a causar un peligro en su vida, ¿no? A veces, como decía el maestro Víctor, están tan normalizadas las situaciones que ya incluso son sumamente funcionales. No hay que tenerle miedo al escuchar, es que está este trastorno y qué voy a hacer con él. No, creo que una de las cosas importantes también dentro del trabajo como terapeutas es no pasarle a los pacientes la misma preocupación que como terapeutas podemos llegar a tener respecto a escuchar un diagnóstico. Hay que aprender cómo funcionan y en ese mismo sentido el darle esperanza al paciente es ayudarle a entender que no es una cruz que tiene que cargar, que no es algo que le mandaron por karma y demás, sino más bien es algo que en el transcurso de su vida ha empezado a generarle problemas o le ha venido generando muchos problemas y que ahora se ha vuelto disfuncional. Más allá de solo dejar en claro, tienes una etiqueta en la frente que te puso el psiquiatra y se acaba y así vas a seguir toda tu vida. Ok, gracias Diana. En el caso del punto número 5 hay que preguntarle al paciente qué es lo que espera de la terapia. Creo que es una pregunta muy, muy importante, es así de simple. ¿Qué esperas obtener de la terapia? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones muy interesantes en donde el paciente va a decir, es que yo vengo a terapia porque ya no me quiero volver a enojar nunca en la vida. Y bueno, escuchar cosas así pues nos van a dar una idea, ¿no?, de lo que quieren y ahí podemos corregir algunas expectativas, ¿no?, cosas que no son realistas o que no son posibles. El punto 6, recabar información adicional acerca de dificultades del paciente. Esto va más que nada orientado a, por ejemplo, en dónde vive el paciente, qué tan fácil va a poder estar asistiendo a terapia, cómo es su relación familiar, quién le paga la terapia, por ejemplo, habrá veces que la misma religión del paciente puede ser una dificultad, de que me ha tocado ver que pacientes que buscan exclusivamente terapeutas católicos o cristianos, entonces eso puede influir un poco. O sea, realmente ver todo externo al diagnóstico que puede ser una dificultad. También, por ejemplo, problemas de memoria, de atención, etc, etc, etc. Si hay alguna lesión en el cerebro o fractura y por el simple hecho de tener eso pues no puede asistir tan seguido porque nadie lo puede traer. Cualquier cosa que pueda ser una dificultad adicional. Y el 7º como objetivo es la lista de objetivos. Esto es definir qué es y a dónde queremos llegar en la terapia o en el proceso terapéutico. ¿Por qué definimos objetivos? De entrada, para saber si lo que estamos haciendo está funcionando, para no estarle haciendo perder ni tiempo ni dinero al paciente, y también para que el mismo paciente vaya viendo sus progresos o también cuando se llegue a estancar. Esto es útil tanto para el paciente, para que él mismo vaya viendo que ha ido avanzando, y también es útil para el terapeuta, para saber qué se ha estado haciendo para que el paciente vaya avanzando y qué hacer cuando el paciente, si llega a aparecer el caso, de que como que quede estancado, pues. Entonces el saber a dónde queremos llegar es sumamente útil y es una de las cosas que nos puede caracterizar mucho como terapeutas cognitivo-conductuales. Sí, y tomando muy en cuenta ese punto, no quiere decir que no nos vamos a salir innegablemente de esa lista de objetivos. Obviamente esa lista puede ir modificándose, se le pueden dar prioridades a unos que a lo mejor al principio no lo tenían y a lo mejor puede ir creciendo, a lo mejor puede ir disminuyendo, etcétera.
pero sí suena a veces o muchas veces una de las cosas que se nos etiqueta como terapeutas cognitivo-conductual es que somos como muy estructurados, pero justamente esta lista de objetivos, como lo decía el maestro Daniel, nos ayuda a no estarle tirando a ver a qué le pego, sino más bien poder tener como puntos literal a donde queremos llegar, el paciente a donde quiere llegar y obviamente el terapeuta también hasta dónde puede trabajarlo. Ya en la parte de la estructura de la sesión es el doctor Aaron Beck y la doctora Judy Beck recomiendan esta estructura para la primera sesión, la cual consta de varios puntos. La parte inicial es el establecer un plan y explicar las razones para hacerlo. ¿A qué nos referimos con establecer un plan? Es tal cual los puntos que vamos a trabajar en la sesión. ¿Para qué de esto? Para que la mayor cantidad del tiempo de la sesión sea utilizado en puntos más importantes. No quiere decir que lo que diga el paciente es importante o no. Más bien, si el paciente quiere trabajar respecto a sus ataques de pánico, entonces en ese momento de sesión no tiene caso el estar hablando sobre qué películas va a ver el fin de semana. Sí es importante como ver eso como para la alianza terapéutica, para a lo mejor trabajar la cuestión del rapport, sí, pero lo que queremos es que la mayor cantidad del tiempo en sesión sea utilizado para los objetivos del paciente. El segundo punto de esta estructura es revisar el estado de ánimo utilizando puntajes objetivos, lo cual consiste en tal cual preguntarle al paciente cómo viene, cómo se siente o cómo se sintió en la semana. Y como un puntaje subjetivo podría ser como el 0 al 10, qué tan ansioso te sentiste. Y un puntaje objetivo sería darle algún instrumento o algún test que conteste al inicio de la sesión. El punto 3, que es efectuar una actualización del estado en que se encuentra, obviamente dentro de la evaluación o desde la primera evaluación. Un poquito ya hablaba Dani de esto, o el maestro Daniel al respecto de esto, pero ¿qué pasa? Igual vamos a estarle preguntando constantemente al paciente ¿por qué? Porque es importante, uno, que él note avances y que realmente vea que a lo mejor su estado de ánimo sigue bajito, pero ha ido aumentando cada vez más, o que siente menos miedo que antes, que puede hacer otras cosas en su vida, que ya no es tan conflictivo para él salir, pero obviamente vamos a partir de nuestra línea base, que es la primera sesión que hicimos, donde obtuvimos la mayor cantidad de información respecto a síntomas. Ok, el punto número 4 va a ser obviamente el trabajo sobre el diagnóstico que tenga, sobre la problemática o el trastorno que esté presentando, y ahí vamos a hacer algo de psicoeducación, que es enseñarle al paciente sobre el problema, cómo es que se presenta, cuáles son sus características, qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a pasar, qué es lo más común que ocurre con este tipo de problemas, y sobre todo obviamente hablar sobre los tipos de intervención o de tratamiento que pueden ayudarle en este problema en específico. De ahí nos vamos al punto número 5, que es identificar los problemas que está presentando, hablando precisamente de este diagnóstico, de esta problemática, y los vamos a convertir en trabajo. ¿Sí? Un problema así como, por ejemplo, me cuesta trabajo levantarme en las mañanas, pararme de la cama, y eso se puede convertir en un objetivo, ¿no? El tener una estructura, un horario y respetarlo y trabajar en eso. O por ejemplo, que me cuesta trabajo subirme al tren porque me da mucho miedo, y entonces eso se puede convertir en un objetivo, ¿no? El poder utilizar los medios de transporte que necesito en el día a día. El punto 6, que es educar sobre el modelo de la terapia cognitiva, es explicarle al paciente como estos grandes principios que tiene la misma terapia cognitivo-conductual, que es, por ejemplo, que tanto paciente como terapeuta somos un equipo, no hay como esa parte jerárquica de el terapeuta es el que lo sabe todo y el paciente se calla y nomás obedece. Claro que no, sino más bien somos un equipo para conseguir los objetivos establecidos. También se le platica como que es una terapia orientada a
aprender habilidades y herramientas para poder conseguir esos objetivos, que se van a dejar algunas tareas para seguir trabajando esas herramientas y habilidades a lo largo de la semana, entre otros principios que ya se verán como más a fondo en el diplomado. Pero es importante desde la primera sesión que tengamos con el paciente que sepa con quién está, estilo de trabajo y el por qué trabaja así. También se hace ya en el punto 7 una breve intervención, abordar un problema de la lista de los objetivos. ¿Esto a qué nos referimos? Si recuerdan el plan establecido al inicio de la sesión, ahí se ponen los temas que se van a ver durante la sesión. Entonces, ya después de haberle explicado al paciente todo lo que hemos estado platicándoles en esta noche, se busca una breve intervención sobre algún tema que haya elegido el paciente para la sesión. Por ejemplo, no sé, si el paciente tiene ataques de pánico, un buen primer como abordaje sería explicarle por qué le dan los ataques de pánico, explicarle sobre los disparadores, cómo el pensamiento activa sensaciones, emociones, y cómo todo esto en conjunto puede llevar a una interpretación catastrófica y al final llevar a un ataque de pánico. Esto que les acabo de decir sería una psicoeducación. Algo así breve puede ayudar como en esta primera sesión al paciente, como para que vaya entendiendo qué es lo que le sucede y llevarse como con algo a casa. Luego, hablando de psicoeducación, en el punto 8, ¿por qué hablamos mucho de psicoeducación los terapeutas cognitivo-conductuales? Porque es muy importante que el paciente entienda qué tiene, el por qué lo tiene y qué tiene que hacer para ya no tenerlo. O qué tiene, por qué lo tiene y qué tiene que hacer como para saber vivir con ello. Porque habrá veces, como bien decía el maestro Víctor, que a lo mejor el paciente no tiene ningún diagnóstico, pero tiene un estilo como de personalidad muy ansiosa. Entonces, pues eso no se va a quitar. Entonces, lo importante es como el que el paciente entienda que el problema no es tanto el tener ansiedad, sino más bien que la ansiedad no te quite, aunque sea una barrera para poder cumplir con esos objetivos importantes en la vida del paciente. Por eso hacemos mucha psicoeducación de las emociones, de la mente, de las herramientas, de las técnicas, a lo mejor el diagnóstico, estilos de cómo nos relacionamos con las personas, a lo mejor el cómo se mantiene una conducta, etc, etc, etc. Un punto importante a tocar también, y como el título dice, es estructura recomendable para la primera sesión. Si se fijan, viene como en 3 fases. No es que tenga que estar así como minuto 1 me voy a dedicar a esto, minuto 2 me voy a dedicar a esto, minuto 3. Digo, sí tiene una estructura, sí es estructurado, pero también hay que ser flexibles, ¿sale? Si me paso de pronto a psicoeducar, pues si le queda súper claro al paciente y a lo mejor le es muy útil, pues será perfecto que dediquemos más tiempo a psicoeducar. En el punto 9, ya como en la parte final o en la parte de cierre, hacemos un resumen de la sesión y recalcamos qué es lo importante. Hace rato mencionábamos un poquito que parte de nuestro enfoque cognitivo-conductual también es escuchar la retroalimentación de los pacientes, el darle como un pequeño cierre, el que no solo se entienda que fue una platiquita bonita en la que vino, nos tomamos un café, estuvimos una hora charlando y listo, sino que cómo todos esos temas o esas técnicas o esa psicoeducación que hicimos puede abonarle a los objetivos terapéuticos que tenemos. Y en ese mismo sentido vamos en un punto 10 a asignar una tarea. Recordemos que este enfoque sí es de dejar tareas, pero dejarle también en claro al paciente que no son tareas de escuela, que no le vamos a poner más puntos o no va a ser un mejor paciente porque traiga la tarea ni un peor paciente porque no la traiga, pero también en ese mismo sentido volvemos a psicoeducar respecto a por qué es importante que se dejen tareas y que obviamente las realice, porque es mucho de la experimentación que necesitará el paciente para ir alcanzando esos objetivos terapéuticos. Y bueno, ya para terminar, obviamente se hace un espacio, se abre un momento en la sesión para el poder dialogar y retroalimentar qué pasó en la sesión, cómo se sintió, qué descubrió, qué descubrimiento importante, qué pensamiento le queda ahí como
realmente dándole vueltas, tal vez alguna duda, alguna inquietud, y entonces es muy muy importante que abramos este espacio al final para que se den pues todas estas dudas, todas estas inquietudes, y sobre todo, como dice en el punto 12, que nos den esta retroalimentación, cómo se sintieron. Si es la primera sesión, es importante preguntarles cómo te sentiste, crees que podamos trabajar juntos, crees que te pueda ayudar. Es algo muy muy relevante porque bueno, tal vez si nosotros no solicitamos esta información, tal vez el paciente no lo diga, pero tal vez ya no regrese porque no tuvo esta oportunidad de sentirse escuchado, de sentirse bien atendido, de sentir que le resolvimos realmente las dudas que tenía, las inquietudes, que realmente se sienta a gusto, ¿no? Que se sienta en confianza. Y bueno, ya haciendo esta anotación, como dijo la maestra Diana, realmente es una estructura que se propone. Si la vemos, pues puede parecer un tanto rígida, y en realidad pues es una propuesta, no estás obligado a hacerlo de esa forma. De hecho, pues la terapia es muy cambiante, es muy variable, y hay que aprender a ser flexibles. Simplemente es una propuesta, ¿sí? Y bueno, me gustaría que para terminar hablemos de estos aspectos prácticos, ¿sí? Se propone que la primera sesión sea más larga, obviamente por todos los puntos importantes que hay que trabajar. De acuerdo al modelo de Beck, pues se propone que el formato de la sesión se reduzca para próximas sesiones, ¿sí? Usar un lenguaje adecuado al paciente y a su problemática. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un adolescente que con un adulto. Con el adolescente solemos utilizar mucho metáforas, ya sea relacionadas a películas, a personajes o celebridades, libros, etc, etc. Todo esto como para explicarle cualquier concepto. Muy bien. Trabajar de forma colaborativa, igual ya lo habíamos comentado, necesitamos escuchar la retroalimentación del paciente, no nada más es que el terapeuta esté hable y hable y hable y hable y hable, o que el paciente solo esté hable y hable y hable y hable y el terapeuta no haga nada, ¿sale? Es un trabajo de equipo tal cual. Y sí, y no proponer así como el yo soy el que sabe y tienes que hacer esto, y realidad, y tú te callas. En realidad es algo que los dos van a estar de acuerdo al formular objetivos y planes de tratamiento. Y bueno, aquí esta es una parte muy importante. Ser directivo nos va a ayudar a no perder el tiempo de la sesión, que se nos vaya en mucho bla 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 o en algún chisme o luego qué pasó, sino que realmente nos pongamos a trabajar. Y eso no significa que no vayamos a escuchar al paciente, pero hay que tener la habilidad para detenernos y hacer un parafraseo, un resumen, una síntesis de lo que nos está comentando para ver si realmente estamos entendiendo cuál es el punto que nos quiere transmitir el paciente. ¿Sí? No dejarlo que empiece a contarnos una historia y que se nos vaya toda la hora ahí, y entonces pues no habremos hecho nada más que solamente escuchar una historia. También un punto muy importante es el no juzgar. Nosotros no somos quienes para juzgar a la otra persona, ni siquiera ni a pacientes ni a otras personas como tal. Entonces, que el paciente siempre se sienta como en un espacio seguro donde puede ser auténtico, donde pueda expresar tal cual como piensa las cosas, tal cual como siente las cosas. Y el terapeuta, nosotros somos acompañantes y hasta ahí. O sea, no somos portadores de moralidad, de ética, no tenemos la manera única de pensar, no, para nada. Somos acompañantes, y por lo mismo que somos acompañantes no tenemos el derecho a juzgar al otro. Entonces, si el paciente se siente en un lugar donde no se siente juzgado, se siente acompañado, acobijado, y sobre todo que sabe que el terapeuta tiene un interés genuino en él y en el quererlo entender para poderlo ayudar, será un paciente que muy probablemente va a terminar su proceso terapéutico. Un buen pronóstico. Otro punto es ser claro, de catastrofizar, traer a la realidad los problemas y también los objetivos de la terapia. Igual lo hemos venido comentando. No hay que
exagerar de pronto en las situaciones, hay que aprender a ser como muy objetivos también nosotros para ayudarle al paciente a entender que esas situaciones conflictivas que se están presentando en su día a día, podemos irlas o puede irlas normalizando. No quiere decir que entonces van a pasar desapercibidas, pero sí lo vamos a aterrizar a lo que es real y no solo a una idea a veces que puede ser la que le esté generando conflicto. Y obviamente esto abonará a los objetivos terapéuticos o tendrá el objetivo justamente de hacerlo. Y bueno, el siguiente punto es trabajar con las prioridades del paciente. Esto es algo súper importante porque pues no vamos a trabajar en lo que nosotros consideramos importante, vamos a trabajar en lo que para el paciente es importante, lo que le va a significar un mayor alivio a su sufrimiento, un mayor cambio hacia la situación que es problemática. Entonces es muy importante enfocarnos en lo que el paciente busca. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es que cuando nuestros pacientes está en riesgo su vida o la vida de los demás, habrá ocasiones en las que tengamos que buscar ayuda de la red de apoyo, como puede ser la familia, las personas cercanas, y aunque nos podamos brincar un poquito las prioridades que pueda tener el paciente, pero solo en esos casos. Y claro, las prioridades siempre van a ser en función de lo que es mejor para el paciente, para proteger su vida, para proteger su integridad. Entonces, si un paciente nos dice que quiere seguir utilizando heroína y pues bueno, y no sentir nada y no tener problemas, pues obviamente no vamos a poder trabajar en un objetivo de ese tipo. Entonces, bueno, ya lo aclaró la maestra Diana. Y el último punto tiene que ver obviamente con lo que decíamos en la fase final, con la retroalimentación, ver si realmente logramos establecer esta conexión, esta alianza, esta confianza, y que el paciente realmente se vaya con la esperanza de que puede mejorar, de que puede avanzar. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy, maestra Diana? Bueno, primeramente recordemos que lo que propusimos o lo que estamos presentando no es la entrevista inicial, ¿sale? Sino la primera sesión en donde ya podemos empezar a hacer intervención. Y ojo, no siempre va a ser la segunda sesión inmediatamente. Porque en esa entrevista inicial recordemos que es súper importante que obtengamos la mayor cantidad de información realmente para entender la problemática de nuestro paciente. El otro punto también es que esa estructura que se propone no tiene que ser excesivamente rígida de minuto a minuto. Hay teóricos que dicen que sí, pero no necesariamente funciona por ese lado y será a veces mucho por cuestión de estilos, cómo se va a ir manejando de cada terapeuta o incluso de cómo se vaya manejando con el paciente. Bueno, ¿Qué más aprendimos, queridos? Creo que algo bien importante es, como dice Diana, el entender que esta es una estructura propuesta. Es solamente eso, no es raro que se ajuste la realidad así a lo que dicta un manual, un libro, un protocolo, pero claro que nos puede ayudar bastante, sobre todo cuando vamos empezando en este tipo de trabajo. Bueno, esperamos realmente que les haya servido lo que nosotros pudimos compartir en este breve momento de este webinar, de esta sesión en vivo, pero queremos aprovechar para compartirles sobre el diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual, la modalidad en línea que está ofreciendo el instituto, para que lo aprovechen, para que se preparen, para que se formen en esta área, en este lindo enfoque. Y bueno, para platicarles sobre nuestro diplomado, tiene una duración de 6 meses y comienza el día 20 de mayo del 2019. Entonces están a tiempo todavía para anotarse. ¿Qué es lo que trabajamos en este diplomado a lo largo de los 6 meses? Revisamos los fundamentos de la psicoterapia cognitivo-conductual. Ahí trabajamos toda la teoría que tiene que ver con condicionamiento, todas las teorías del aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, el aprendizaje vicario, todo este tipo de información, el análisis funcional de la conducta. En el módulo número 2 trabajamos con los modelos básicos en la psicoterapia cognitivo-conductual, con el modelo de Beck,
trabajamos con algo de terapia de esquemas. En el módulo 3 trabajamos con los procesos. Por ejemplo, ahí es donde vemos lo que se hace en la primera sesión y los distintos tipos de intervención que se hacen. En el módulo 4, ahí nos enfocamos en todos los tipos de estrategias que hay en la psicoterapia cognitivo-conductual. Vemos una sección de estrategias cognitivas, una sección de estrategias conductuales y otra de las estrategias emotivo-experienciales. Es un módulo bastante completo. Y para terminar, obviamente hacemos trabajo con el análisis de casos. Y hay que recalcar que durante el diplomado tenemos sesiones en vivo, en donde trabajamos con casos. Desde el primer módulo empezamos a trabajar con casos para que se den cuenta pues que no es un diplomado completamente teórico, muy pesado o aburrido, en donde hasta el final se ven casos. Vamos a estar trabajando con ellos a lo largo de todo el diplomado. Además, también en las sesiones en vivo tendremos terapeutas invitados que nos ayudarán a reforzar mucho del conocimiento que se esté revisando en el módulo. Como decía el maestro Víctor, no solamente es leer y contestar un cuestionario, sino también el estar aplicando los conocimientos a casos. También este diplomado está 100% recomendado para todo aquel estudiante o psicólogo que quiere iniciarse en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Si se fijan, los 5 módulos están como muy específicos lo que se va a trabajar, lo que se va a ver, pero la intención de este diplomado es que sea un diplomado práctico. La plataforma cuenta con videos de nosotros dando algunas clases, hay lecturas que están como complemento para su aprendizaje, hay comunicación constante con su asesor o con su maestro. Entonces realmente la intención de este diplomado es como toda aquella persona que quiera aprender lo básico de la psicoterapia cognitivo-conductual, que tenga la información básica y información como más relevante a la mano y que se sienta 100% acompañado. Nosotros buscamos que no sea un diplomado como muy aislado donde la persona esté sola en su casa leyendo y viendo videos, sino buscamos interactuar entre tanto alumnos como maestros. Para eso son las sesiones en vivo con terapeutas invitados y para también complementar con las experiencias de otros terapeutas aquí mismo en el diplomado. Muy bien, gracias Dani. Bueno, para las personas que tienen dudas sobre este diplomado, el costo, tenemos una inversión inicial de 1,000 pesos para la inscripción y una mensualidad de 1,900. Esto es para todas las personas que se anoten, pero tenemos hoy especialmente una promoción para las personas que nos están viendo el día de hoy. Tenemos una promoción única en donde si haces un pago por todo el diplomado, solamente vas a tener que invertir 7,900 pesos. Esta promoción la vamos a hacer válida solamente hasta el día 2 de mayo. Si tienes más dudas sobre el diplomado, puedes meterte al link, puedes meterte a la página ijpcc.com. En entrenamientos vas a encontrar toda la información respecto al diplomado en línea. Entonces, insisto, esta promoción es solamente para las personas que estén viendo este video. No vamos a dársela a nadie más y solamente está disponible hasta el día 2 de mayo. Sí, si se dan cuenta, es un descuento bastante importante del más del 20% si consideramos que son 6 mensualidades de 1,900 y una inscripción de 1,000 pesos. Entonces aprovechen esta promoción, llámenos, escriban al correo, pueden entrar a la página del instituto en donde pueden ver toda esta información. Aquí tenemos la información, la pueden ver, justo lo que decía el maestro Daniel. El enfoque es en casos prácticos. Tenemos, obviamente cada alumno tiene un maestro, un tutor personalizado con el cual van a estar en comunicación constante. Vamos a tener sesiones en vivo, vamos a apoyarnos en la comunidad en Facebook y bueno, la duración del diplomado es de 6 meses y comenzamos el 20 de mayo.
todavía están a tiempo. Y bueno, tienes muchas opciones para anotarte, para pagar. Hasta el final de la página vas a encontrar que tienes posibilidad de pagar con PayPal, con Mercado Pago o un depósito bancario. Sí, lo pueden ver esto en la página. Aquí se pueden dar cuenta que el pago del diplomado es con mensualidades de 1,900 pesos, con la modalidad de 2 pagos o con el pago total de 9,600. Este es una promoción, pero la promoción que les estamos ofreciendo hoy, la promoción única, es 7,900 pesos si lo vieron en este video y si hacen el pago hasta el día 2 de mayo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por haber visto esta sesión. Esperamos que realmente les haya dejado algo que les pueda servir. Esperamos que nos van a acompañar a lo largo del diplomado. También de nuevo muchas gracias por su atención. Esperemos que haya sido de su agrado y yo me despido. Pues reitero el agradecimiento, como ya todo lo dijimos, y esperemos que podamos contar con ustedes en el diplomado y pues por ahí nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias. Bye.